qué reportaje más emotivo. Hemos recorrido parte de la historia del programa de humor más importante, sin duda, de la televisión nacional, con el respeto que uno le tiene a todos los equipos que hacen humor en diferentes etapas de la televisión en Chile, pero yo creo que no estoy haciendo ningún tipo de desclasificación al decir que es el programa más importante en ese género. Estamos con los originales, con quienes se sumaron después a los equipos y trabajaron largamente en el Happening con Ja. ¡Aplausos para Fernando Alarcón! ¡Aplausos para mi amiga personal, Maite Montenegro! ¡Un aplauso, querida amiga! Fernando, estamos con mi querida Gloria Benavides, que nos acompaña. Bernardata Zapata. La Marilú Cuevas y el Pato Torres. Un aplauso para ellos. Oye, quería partir con la Gloria. ¿Cómo nace el Happening? Yo creo que siempre es importante volver al origen. Bueno, esta es una historia que nació de un programa de radio. ¿Era como un radioteatro? Claro, pero de humor. Pero no, claro, como claro. sitcom. Y gracias a que te despidieron. Nos echaron por malos. Y justo ese día había ido Maitén, gracias a Dios, porque nos daba ánimo, decía, chiquillos, tiren para arriba, vamos, que se puede. Años 70 y... 77 fue, ¿no? 77. Y entonces nos fuimos con sobre celeste. Azul. No azul. Ah, no era celeste. azul, era celeste, ¿te acuerdas? Sí, sí. Cada uno con su sobre en la mano. Y la Maitén dándonos ánimo. Yo de y amiga. pasamos al frente de la radio, había como un restaurante. Ya. Y nos sentamos ahí sin pedir nada. Así No había sentados. Sentados con cara de pena, porque no éramos malos. Creíamos. Había algo de talento, dice. Entonces dice, Jorge Pedrero, dice, no, Paz descanse. que en paz descanse. En paz no está. No podemos quedarnos con esto. Nosotros somos buenos. Somos buenos, somos buenos. Sí, decía la Maitén, somos buenos. Requete bueno, dije. Requete bueno, dijo Fernando. Entonces, hagamos una idea. Pelando servilletas que habían ahí. Vamos escribiendo. ¿Qué se les ocurre? Y empieza toda esta cosa de ir tirando ideas. Va a ser un piloto. ¿Y hacen un piloto para TVN en ese Para momento? TVN, y el primer gag fue un striptease de Maitén Montenegro. Perdóname. Era la premonona. Y era muy divertido porque se suponía que Eduardo y Jorge estaban tomándose un trago en un bar ¿Ya? y anuncian en off a una bailarina que se empieza a desnudar y cae una pierna, Se sacaba cae un la... zapato. Bueno, que después se hizo. Eso se hizo. Después se llevó al aire. En vez de sacarse la ropa, se saca una pierna, un brazo. Una dentadura postiza. Oye, y quedó al tiro. Y para el domingo en la noche. Capítulos. Pidieron 15 capítulos. Para el domingo en la noche, ¿no? Claro, para el domingo a las 7 de la tarde. Como que yo recuerdo, yo era un niño en la década del 80, pero era un momentum de la semana. Fíjate que ocurrió un fenómeno bien especial que lo viví yo en particular. Resulta que aprobaron el programa y nos pidieron 15 capítulos. Cuando yo íbamos en el quinto, Ya. la sintonía era extraordinaria. Brutal, Esto ¿no? fue como un secreto. Horacio Hernández me llama y me dice, mira la sintonía que tienen, 80 puntos. Ya habíamos superado al Chapulín Colorado con esos puntos. claro. ¿Y qué es lo que hice yo? Compré una té de champán, como canitro, Como canitro. y llegué a festejar con ellos al... No me lo podían creer Y ustedes. un champañazo. Un champañazo. Oye, bueno, después llega la Marilú y llega el Pato. ¿Qué año entran ustedes? La barriga. Y el Yo Oscar, que creo- en paz descanse también. Para dar El Oscarito. una confesión, yo diría que eran los personajes que faltaban. O sea, siento que lo que ustedes llevaron de alguna u otra manera a la oficina eran las O piezas sea, el que- ascensorista es... claro, eran Tenía esas pequeñitos cosas, sí, personajes por- que por- se ponían ahí. Yo tengo que decir que la Marilú fue la causante que yo entrara al Happening. entre otras ¿Por qué cosas. ustedes se conocían de antes? No, ya estaban trabajando Estaban en el juntos. tren. Ah, estaban trabajando en el Trabajamos familia, juntos, eran pero hablaron pareja. solo con la chica. Claro, entonces hicimos la negociación así. Yo diciéndole, chico, Pato, fíjate que tal cosa es lo otro. Ay, ¿cómo lo hacemos? No fue bien caótico. En el caótico. caso mío, ¿Por qué? porque yo tuve que ir y volver. Porque Eran yo estables estaba en el muy 13, bien, muy claro, fuertemente En Canal 13. En Canal 13. Sí. estables. Sí. Era la Estable, familia claro. Valverde, ¿verdad? Claro, la familia Valverde que estaba los con Valverde, mucho éxito. claro, ahora me El acuerdo. pato, la monona. La chica Claro. me comunica esta situación, me pide que ahora hable con Rabani. Voy a hablar con Rabani, estaba Rabani, estaba Fernando Alarcón, Chilo Pedrero. Y empezamos a conversar y dicen, bueno, mira, fíjate que quisiéramos con ustedes, yo estaba con Oscar además, entonces quisiéramos que ustedes estuvieran aquí con nosotros.
Ya le dije yo, pero tengo que ir a avisar allá a Canal 13. A Canal 13. Y me ofrecieron una plata en ese momento. Me ofrecieron una plata inmediatamente. Ya, perfecto, genial. Para mí fue la primera negociación que yo tuve en mi vida. Entonces, para mí era como inolvidable. Entonces, llego a hablar con Antonio Menchaca, capo di capo tutti Claro, de Sábado Canal, Gigante. claro. Me dice, no, tú te quedes aquí. ¿Cuánto te ofrecieron allá? Tanto. Yo también te ofrezco lo mismo. Bueno, y parto yo temblando. ¿Qué te seducía del proyecto del Happening? Fundamentalmente cruzar Chile entero, porque Chile Claro, porque Televisión Nacional cruzaba todo Chile. Claro, todo Chile. El Canal 13 recién Estaba juntando plata. Ayúdame a llegar. Ayúdame a llegar, se Ayúdame a llamaba la llegar. campaña, ¿te Claro, sí, es acuerdas? verdad. Y sobre la misma, vuelvo a hablar con Eduardo. Eduardo me dice, no, tú te quédate acá, te ofrezco más. Me ofreció más. Claro. Y así. Yo con el corazón. Para allá, para acá, para allá, para acá. Para allá. Estamos al lado. Entonces Claro. yo iba caminando de un lado. A reunión, todo esto en al el mismo otro. día, y a la misma hora, en el fondo. Hablo con Antonio y me dice, no, te quedas acá con tanta plata. Parto para allá de nuevo a decirlo, ¿sabes qué? No me quedo acá porque... No, te ofrezco tanto. 3 veces, tengo 3 negociaciones diferentes. Y en la tercera, Antonio me dice... No, no te puedo decir. No puedo subir. Lo lamento, pero Ganó no el puedo. Happening 646475. Exactamente. Oye, pero lo bonito de todo esto es que Antonio me hace firmar un papel. Me dice, te firmo esto, me dice, tú vas a venir a fin de año a pedirme pega. Así era de fiero. fuerte. Tan poca Claro. fe le tenía al Happening. No, yo creo que era parte para poder... Bueno, había una pertenencia con los canales. Sí, la verdad. claro. Éramos del canal, no Sí. era que íbamos para cualquier parte. Claro. Eso era importante. Claro, Oye, camiseta, era un nivel de camiseta. presión, yo creo, fundamentalmente. Oye, ¿no? yo siempre he creído que el Happening es lo que es a Chile lo que Chespirito es a México, digamos, de alguna u otra manera. O sea, lo que hizo Chespirito fue dibujar la cultura popular mexicana claro. en la vecindad. Ustedes lo hicieron en la oficina. O sea, la oficina es Chile. O Sí. sea, ahí están, Todos los ahí están personajes. todos los personajes. Sí. Es verdad. ¿Sí o no? Sí, aunque no tenemos ninguna posibilidad de decirte quién es la Florinda. No entremos ahí. No, pero, ahí no pero hay. El ¿cómo- detalle, por Gloria, favor. ¿cómo eran los procesos creativos? Porque lo más maravilloso de los programas de humor, que sacan quizás lo más maravilloso de las emociones Claro. humanas, que es la risa, es cómo llegan a la originalidad, cómo llegan a la oficina, cómo llegan a la banardata, cómo llegan al... Exacto, Sí, cómo Silverio Silva. ¿Cómo nace Silverio Silva? Lo que O sea, pasa es que es observación. Y lo otro es que nos juntábamos siempre. O sea, todos los libretos se hacían Entre nosotros. entre todos, así, todos juntos en una sala. ¿recuerdan el origen de la oficina, Fernando? A ver, flaco. Claro, mira, ¿Se fijaron en alguna oficina real? Por supuesto, de las oficinas clásicas de Chile en que existe el chupamedia en todas partes. Vamos a ver un compacto de la oficina, ¿les parece? ya. Yo creo que tenemos que recordar esos momentos aquí en OnlyFama. ¡A la 1! ¡A las 2 y a las 3! Esto no se lo permito. O yo no se lo permito. Yo... Oh, ¡qué clase de idiota! Lo del cuello para regalarle una camisa, jefe. ¿Qué son bromas? Me está haciendo un... ¿Qué? por atrás. No le está haciendo nada, jefe. Lo que pasa es que Espina es un mentiroso. ¿Así? Sí, es más falso que whisky de utilería. Chacote. Bueno. ¿Ha llegado la señorita Valquiria? No ha llegado, jefe. Tengo el desagrado de decirle que no ha llegado aún la señorita Valquiria. ¿Que no ha llegado la señorita No ha llegado. Valquiria? ¿Pero cómo es posible? Y esto será moquito de pavo, seguramente, con Pero... ¿Cómo está mi techero mundo? ¿Cómo está el choro mundo de mi jefe? ¿Cómo está mi regalona? ¿Cómo está su regalona? Y mi techorito, ¿cómo pasó anoche conmigo? ¿Cómo pasó anoche con él? ¿Qué estás haciendo, idiota, hombre? Que está repitiendo todo lo que está diciendo yo a la Valquiria, porque esto es personal y conmigo y ella. Perdón, jefe. Perdón, jefe. ¿Qué? Perdón, jefe. ¿Por qué tan... ¡Castíguese, idiota! Me castigo, jefe. Pensaré un castigo terrible. Ya sé. ¿Qué va a hacer? Cerraré la frontera de su oficina, jefe, y no pasaré más por ahí. ¡Ya voy, cuadra! Sí, idiota, ya. Bueno, todo el mundo a trabajar. ¡Qué gran compacto! Un aplauso para este compacto, Oye, ¿cómo nacen los personajes de la oficina? ¿Cómo ustedes recuerdan decir, mira, ¿sabéis que deberíamos hacer a una
trabajólica que vive con su abuelita, por ejemplo, en el caso de la Gertrudis. A la Gertrudis. ¿Tú la conociste? Sí, pero lo que pasa es que no se llamaba Gertrudis. No, claro. Yo soy secretaria ejecutiva, recibida. Y entonces trabajé en una oficina y ahí estaba la Gertrudis. Entonces, esta niña que trabajaba en esta oficina era como muy impecable, siempre con un cuellito así bebé, cuellito redondo, con su chaleco azul, su falda plisada. Entonces nosotros hicimos una variación en la vestimenta. Claro. Hacerla como más... Oye, ¿y ese look de Princesa Leia? Los teléfonos, los teléfonos. Sí, era como una Leia, po. Claro. Era mi pelo. ¿Era tu pelo? Sí, yo Tú te hacías las trencitas. Sí, pero te influía lo que pasaba, porque yo creo que la Valquiria era como la Farrah Fawcett, que tenía claro, un pelo era así. así, como esa cosa que se usaba así para atrás. Así que yo conocí a la Gertrudis y ella era como... ¿Cómo es la Gertrudis? Vivía con la abuelita y siempre cubría su máquina, la cubría con un tejido a crochet. Claro, como una mantita. Como una mantita. Y tenía un músico, que no era precisamente el Mozart que tenía yo, pero ella tenía un... Entonces yo les conté, mira, yo trabajé en tal parte, había tal personaje, ¿les parece? Porque todo era conversado. Claro, todo era socializado. Y ponías las piezas que faltaban también. Claro. Era como un puzzle, donde qué está faltando. Y Canitrot, tú tenías que haber visto un Canitrot. Claro. Ay, que no, pues Fernanda. Mira, el origen del binomio Canitrot Espina surge de funcionarios del Canal Nacional. No te creo. Guillermo Espina era escenógrafo, ¿ya? Muy amigo nuestro, pero no era chupamedia, sino simplemente estábamos conversando qué nombre le ponemos a los personajes, que soy el fresco que no hace nada, y el chupamedia. Los primeros que entren al estudio van a agarrar el nombre. Y entra Guillermo Espina con Mario Canitrot conversando. ¿Existieron? Existieron. Pero no con el perfil, ¿no? No con el perfil, no eran así. No, pero bueno. No tenían nada que ver. Mario Canitrot era jefe de Espina. Y venían discutiendo. Ya, tú eres Espina y yo soy Canitrot. Y partió la cosa. Y así partió. Y Peñita. No, en el caso mío fue... Peñita, hay un Peñita siempre que... el ascensorista sabe todo. Todo. Y es un personaje de verdad. Eso es una de las cosas importantes porque yo me basé fundamentalmente en un personaje que alguna vez se lo vi en la televisión, que era el maestro Cárdenas. ¿no? Un personaje que se ganó los millones. La Polla Gol. ¿Te acuerdas? Ganó la Polla Gol. Ah, que se ganó la Polla Gol y se lo gastó todo. El look lo agarré exactamente igual. Él tenía un jopito, ¿no? Con su gatito para acá, el bigotito, que era... Y le faltaba un diente, ¿no? Y bueno, el diente no le di mucha importancia, pero ese era el tipo y era genial. Y tenía una calidez ese personaje y que era increíble. O sea, era inocencia maravillosa, pero pícaro. Y la sexualidad o sensualidad de Valquiria primero y después de la monona, ¿no? Es que Mike Ten se va a Estados Unidos a trabajar. Entonces yo paso a un poco... No quería para nada parecer crear otro personaje. Pero yo hago una que era muy tonta. Ella era amorosa. Señor Tutito le decía... y ella siempre se enredaba en tonterías. Y era una idiota, pero era simpática, ¿cachai? Y era pariente de alguien que conocía. Y tú la pensaste desde ese lugar, o sea, desde la idiotez, de estupidez, claro, pero además la con necesidad que tenía el happening del personaje de la Maitén. Entonces yo, para no hacerla parecida o igual, hago esta otra que era muy estúpida. Claro, es así. Después cuando yo estuve alguna vez, tú hiciste a la Gloria. Claro. A una secretaria que era más trabajadora. Sí. Siempre fue una pieza que cuando estaba Gloria o no estaba yo, ella reemplazaba a una de las dos. ¿Y la Valquiria tú la creaste de cero? De cero, la Valquiria, además que me encantaba, pero no hacía nada ella. Era la sacadora de vuelta por excelencia. No me tenía que aprender ningún libreto, yo miraba. Y sonaba. Y tenía unos cascabeles colgando, sí, era muy... Oye, bueno, esto no está quizás en la pauta, pero lo voy a poner sobre la mesa porque es lo que a mí, como telespectador de niño, me enganchaba. La oficina sí, era como el tu, ya era un clásico. Claro, y ese contrapicado hacia un balcón. Pero lo que yo esperaba era tres personajes, diría yo, principalmente.
Eglantina, obvio. Todos queríamos ser Eglantina Morrison, la villana, que hacía sufrir a Blanca María. La primera actora. Blanca María, que una estúpida, era una verdadera estúpida. Él me decía, yo la trataba Blanca María, ahora porquería. Uy, salió eso sin mayor esfuerzo. Ah, ¿verdad? Y la Pequita. La Pequita. Yo soy la abuela. La abuela, que era la abuelita Pequita. Abuela. Pero la Pequita era tan pataletuda. Era. Y además, Oye, como con los... La Gladys se posesionaba de la mamá y me tiraba las trenzas que yo me las apretaba para que se pararan, me las agarraba así y me las tiraba y lo hacía de mamá, ¿verdad? Y cuando me había que forrar atrás en el... Peor que Miguelito. Era, pero siempre daba la tuta. Yo trataba de defenderla, pero se me caían los calzones. La abuelita. Sí, se me caían los churrines. Pato, ¿Eglantina fue una construcción tuya? Sí, partió... Como una parodia de las villanas mexicanas, ¿no? Claro, pero fue casi por encargo, porque ese personaje, la primera vez que lo hice en el show de Gloria, que estaban haciendo una parodia del Titanic. ¿Ya? Entonces estaba Mario Clavel como el capitán, Gloria que era la heroína de este asunto, ¿no? Y yo iba arriba del bote ya cuando ya nos habíamos salvado, dijéramos, del naufragio, del tremendo Titanic. Y había el oleaje, era un Titanic bien especial porque teníamos tiburones alrededor. Bastante especial, ¿no? Pasaron unas aletas. Y de pronto a mí me daba un ataque de histeria porque en esa oportunidad el Chino Pedrero me dijo, ¿te atreves a ser una mujer? Sí, le dije, ¿por qué no? Por supuesto que sí, una señora de edad. Pues, claro, perfecto. Bueno, y resultó muy chistoso porque en el momento en que me da un ataque de histeria empezó a gritar, ¡suelte, por favor, que no quiero más, que no quiero más, no vamos a ahogar! Y Oscar, que era un marino, me empezaba a cachetear. Y empezó, señora Morrison, por favor. Señora Morrison. Señora Morrison. La señora Morrison. Cálmese. Y en ese instante salta un aro. ¡Pum! Mío. Ya. Y yo paro. Por favor, que no se mueva nadie, no sale nadie de aquí hasta que no aparezca mi aro. Quedó la cagada, por supuesto. Se me cayó una perla. Se me cayó una perla. Se me cayó una perla. Y queda el mundo, todo el mundo. Y el Chino Pedrero dice... Sigan. Ah, porque lo encontró divertido. Lo encontró muy divertido. Y a la reunión siguiente, ya para el año del Happening, Chino Pedrero me dice, oye, hagamos de nuevo las parodias de telenovela y... ¿Por qué no hacía la vieja esa... ¿Cómo se llama? Dice, señora Morrison. Dice Oscar Morrison. Y Fernando dice, se podría llamar Eglantina. Y queda como Eglantina Morrison. Sí, ¿sabes que en esa época había un radioteatro? ¿Ya? Y había una actriz que se llamaba Eglantina Sur. Casada con Fernando Podestá. Las hermanas un actor argentino. Sí. Y resulta que la hermana de Eglantina era Hilda Sur, que fue esposa de uno de los hermanos Gatica, de Arturo Gatica. O sea, una persona en ambiente. Pero el nombre era especial, Eglantina, un nombre muy cómico. Eglantina Morrison. Era mala, pero mala. Bueno, y a partir de eso, obviamente, empecé a observar personajes malos. Claro, surge por ahí la Raquel Argandoña con el personaje de la Quintrala. Claro. Y yo digo, no, tiene que ser la Eglantina más mala todavía. Oye, qué personaje más entrañable. Vamos a mirar un compacto de los personajes o algunos de ellos, ¿no? Que forman parte de la historia del Happening con Jackie en OnlyFama. Nos reímos todos juntos con ustedes. ¿Y cómo está el concurso? ¡No! ¡Ah! ¡Extraordinario! Es realmente estupenda, Pindi. Una intelectual, modelo exclusiva. Adelante, Pindi. Muy bien. Y comenzamos nuestro espectáculo con nuestro... ¡Pindi, no se cruce por la cámara! ¡Silverio Silva! Los éxitos musicales con Silverio Silva. Sí, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Toda vez que gente de tremenda calidad ve y observa este programa. Sí, Caracoles. Le quiero contar algo. Sí, lo que a continuación viene es una canción antigua del ranking del recuerdo. Sí.
Oye, ahí estaban los principales personajes, algunos de ellos agradecemos por supuesto también a TVN que nos ha prestado parte de su archivo. Así que gracias a la Estación Nacional. Oye, voy a preguntarle por su personaje favorito, pero ¿había peleas en la pauta? Sí. Claro. Sí, como... Sí. Pero toda era cosa profesional. Porque en un grupo siempre hay diferentes opiniones. Claro, pero no eran peleas, sino que eran discusiones. ¿Pero por qué? Discusiones artísticas. ¿Porque un personaje estaba mejor logrado o cada uno de ustedes defendía una escena? Nunca. Canciones de amistad. Eso. ¿Cómo? Porque Es que eso es a Jorge maravilloso. le encantaba hacer canciones de amistad. Ya. Que nos tomáramos las manos y que cantáramos y todos unidos. Terminaba la canción preciosa con coreografía y todo. Y algo pasaba. Algo pasaba. Terminábamos peleando. Que terminábamos todos peleados. Y ¿Quién todos tenía callados. mal genio ahí? ¿A quién tenía mal genio? Eduardo. Como buen jefe, Eduardo. Raviani. No, y lo que me gustaba de Eduardo es que se enojaba, iba a pelear. Con la Gladys. Pero iba a pelear por nosotros a la gerencia y todo, y siempre iba disfrazado de alguna estupidez. mujer. La Olga Guilló iba disfrazada Con tutú. con Tuvimos un tutú. problema grave. Claro, nos faltaban elementos porque no nos daban. Producción. Entonces, producción. Iba a pelear. Y entonces, no se preocupen, Yo voy a pedir recursos. voy a pedir recursos. Y con estaba tutú. vestida de bailarina de ballet del Lago de los Me Cisnes. acuerdo perfecto de ese sketch. Y entonces partió así, Poco serio. con los labios chiquititos pintados como corazón. Y así fue a pelear por nosotros al Olimpo. Y la gerencia Estaba la estaba jefe. conversando un problema de televisión. Reunión de directorio, ahí Y aparece. estaba. Oye, y el opuesto a Raviani, así, el más relajado ya, Oscar, ¿o no? Oscar Olavarría. Fernando. acá. Fernando. Ya como ya, Calma. Nosotros le decíamos que era cuáquer. Cuáquer. Porque no, ni sí, ni no. No, se puede Pero ya la Calmarlos. fiesta en paz. Había que calmar los ánimos. La fiesta en paz. Yo le decía, este es un programa de humor, no podemos estar enojados. Oye. ¿Cómo vamos a hacer reír si estamos Oye, enojados? Sí. y lo otro, cuando agarramos improvisaciones, nos reíamos y nos daban ataques de risa, no podíamos parar. Y Eduardo arriba, furioso, porque la a las 1 de la selección, mañana gritaba, déjense de reírse. Porque si no, no avanzaba Era el peor, sketch. era peor. No, El cansancio provoca eso, ¿no? Claro. Es risa sin poder parar. El que no se reía nunca era Fernando. Flaco no. Control total. Solo una vez se rió. Oye, ¿de qué se reían los chilenos? ¿De qué nos reíamos en esa época, en una época difícil, dura igual, oscura? Pero ustedes lograron sacarnos carcajadas, ¿no? ¿Y cómo eso ha ido cambiando? Me gustaría una pequeña reflexión de cada uno de ustedes. Pato. Yo siento que fundamentalmente es lo que llegaba, la necesidad imperiosa de tener un momento de alegría, ¿no? De olvidarse de la penuria que estaban viviendo en esos momentos. Porque era muy duro, como lo dices tú. Era una dictadura y una dictadura dura, como decía, esta no es una dictadura blanda, es una dictadura dura, en el cual había muchas cosas, estaban ocurriendo muchas, desaparecidos, gente que de repente no volvía nunca más, en fin. Además les tocó la efervescencia social de la primera mitad de los 80, cuando el régimen empieza a sufrir la protesta y se empieza a quebrar en las poblaciones, o sea, fue un momento difícil. Un momento de estado de sitio en ese momento entre también. el año 82 hacia adelante. Claro. Bueno, y todo eso, de alguna forma, yo creo que la gente necesitaba imperiosamente tener algún relajo de todo esto. Y creo que nosotros pusimos la píldora perfecta en ese instante. Creo que fue lo mejor. Es más, dentro de todas las cosas, tú dijiste una cosa bien importante. Había ironía en cada una de las cosas que hacíamos sin necesidad de expresarlo abiertamente y exageradamente. Las cosas estaban. Y se podía decir. O sea, de hecho, yo disfrazado de una mujer, haciendo de mujer, cosa que era prohibidísimo en ese momento, ¿no? No se podían hacer ese tipo de personajes. Sin embargo, logramos y sobrepasamos aquella situación, ¿no? Y se podía hacer, además, creando un personaje que era extremadamente malo. Claro. O sea, algo tiene que ver con relación Fue al momento que estábamos una viviendo. válvula de escape, yo creo, en ese momento. Pero había un ambiente polarizado políticamente en el propio equipo, ¿o no? No. Hablaban de política, porque había distintas miradas. Yo creo que eso fue una de las Estaba la virtudes. Gladys, estaba Una de las Jorge. virtudes que tuvo el programa fue justamente eso. Yo creo que había mucha hacer un protección buen con nosotros. programa. Nadie nuestra idea era- hablaba ni de política ni de religión. Ya.
Trataban de evitarlo. O sea, yo nunca escondí, ponte tú, que yo era de izquierda. Jamás lo escondí. Y todo el mundo respetó aquella situación. Bueno, la Gladys también. Y la Gladys también. Pero claro. Jorge tenía una mirada distinta. Sí, claro. Todos teníamos distinta visión. Pero no hablábamos de eso. No, jamás. Jamás. No, la Nunca verdad. nos No había prometieron tiempo. nada tampoco. O sea, pero nosotros sabíamos que no podíamos traspasar algún Pero yo creo que también lo que nos guió es que era un humor sano para los niños, para la familia. Entonces, la chuchana tus ideas Cecilia, iban por ese camino. Que era adorable la chuchana Cecilia. Yo creo que hay que hacer una pausa en esta conversación para llevar la memoria a una de las versiones del Festival de Viña quizás mejor logradas de toda la historia, que es la del año 81, donde ustedes llegan a la Quinta Vergara. ¿Por qué no lo recordamos? Miren. Señor Sañarto, que usted me dijo que viniera. ¿Cómo que le voy a decir que no? ¿Le dije que sí o que no? Me dijo que sí, que viniera. ¿Y en esa facha? ¿En esa facha? Pero si siempre he usado este vestido, señor Sañarto. ¿Ese vestido con esas hilachas? Son las piernas, señor Sañarto. Sí, ¿qué significa esos recados que dice el señor Espira de una tal Fresia? No, jefe, lo que pasa es que Fresia es un dato que me dieron para las carreras, es una yegua. Ah, una yegua. Ah, ¿sí? Señor Canitró, la yegua lo ha llamado toda la mañana por teléfono. Idiota, no. Idiota, no. ¡No! 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 ¡No aguanto más! ¿Ah? ¡No aguanto más! Por ahí al fondo a la izquierda, jefe. Bueno, en el coro además estaban los Pujillay, entre medio de Álvaro Sala, Manso coro. que era un tremendo coro. ¿No les entregaban el premio? No, La 8 minutos. Y estuvieron 8 Improvisó minutos la orquesta, tocó el happening, la canción en distintos ritmos, de distintas ¿Por qué no maneras. se facilitaba la Bodanovich entrega de la seguía gaviota? hablando. ¿Qué Estamos pasaba? esperando que el alcalde decida, decía Antonio, y seguía y tararara, y nosotros así, oye, qué loco. ¿Por qué se tardó tanto? Porque yo había hecho un chiste. De los rulos, los rulos No, del tú alcalde. no, la 4. La 4 no de fui los yo. rulos del alcalde. Sí, no. Hice un chiste de la 4 ¿Ya? que estaba El alcalde escrito. Tenía el apellido Crespo. Claro. Sí. El Crespo, El era un alcalde juego era de Crespo. palabras con el Crespo. Hizo un chiste de la Gloria relacionado con eso. Y le molestó al alcalde. Me molestó. Yo, Sí. Pero era un chiste inocente. Claro. Pues la 4 era Y fue una carcajada. inocente, Claro, fue todo el mundo se rió. Y además alcalde designado. Sí. Eso, sí. Bueno, Entonces, está claro que no se podía decir cualquier cosa, ¿no? no, y entonces no nos querían dar el premio. No nos querían. Pero y fue ese tanto. era el tema, el la libreto. gente fue tanta la presión. Que hubo que ceder a eso. Que fue lo Oye, mismo y- que pasó con José Luis Rodríguez. Claro, algo así. ¿Tú te acuerdas del...? No. Fue ese te mismo acuerdas? Bueno, festival. porque tenía que ver con los Crespos. Los Crespos Había un del juego de alcalde. palabras de los... Un juego de palabras. Crespo. El mundo Pero era- Crespo se llama el- Ya, sí. Oye, para nosotros era emotivo porque realmente ya nos habían despedido. Nosotros hicimos el Festival de Viña para despedirnos y poder estar en la quinta, porque a lo mejor no íbamos a poder estar nunca. Entonces sabíamos nosotros que era nuestro último happening. Ahora, el Teníamos happening- ese sentir, ¿no? Claro, pasó por muchos momentos. O sea, hubo ediciones del Happening hasta el 2004. Sí. Ajá. Mira, yo he dividido el happening en dos factores, en dos tiempos distintos. El 78 nace el happening y culmina el 81 con el Festival de Viña. Ese es un capítulo. Una etapa. El capítulo. Que nos echaron Y en por las- haber bajado el rating. Exacto. Ah, ¿verdad que los echaron de Nos TV? echaron con una Claro, última no había cena. ese dato. O sea, fue un Exacto. último almuerzo, en lugar de última cena fue un almuerzo. Que era en un restaurante súper elegante, francés. Nosotros con la Maitén, ¿qué nos vamos a poner? ¿Qué nos vamos a poner? Y buscando lo mejorcito que teníamos para ese almuerzo. Y cuando llegamos nos dieron regalos. Nos dieron de todo, un florero de cristal, o sea, todo decía TVN, estábamos felices. Y al final, cuando era el postre, se separa la gente del Olimpo, ¿Ya? y, porque era el Olimpo y nosotros. No, claro, nadie claro. más. Y nos dice que deseaban lo mejor para Donde nosotros. quiera que fuéramos. Sí, donde quiera que llegáramos,
que fuéramos, nos deseaban lo mejor. ¿No se lo esperaban? No. Ni Eduardo lo sabía, porque Eduardo nos podría haber avisado. No, fue como un balde de agua fría. Y chao. Y la segunda etapa es la incorporación de ellos y Andrés El 84. Rillón, que culminó con la sintonía más alta. Que se ya, pero dame un segundo. El canal El 81 decide, después del exitazo del Festival de Viña, terminar el programa. Sí. Claro. Y ustedes se van a Canal 11. Alfredo Lamadrid nos llama y dice si podemos hacer la oficina. Yo no fui en esa oficina. Ya, tú. En el canal. ¿Solo la oficina? Solamente la oficina. Ya. Y ahí un año en la oficina. Exactamente. Nos sacamos el premio APES. Sí, sacamos todos los premios que solo la había en ese oficina. momento. El año Don 82. 82. Con Don Pío, con Andrés Rillón. Y se incorporan ellos tres. El 82, nosotros. Sí, el 82. ¿no? Claro. Se incorporan ustedes y logramos la sintonía con el famoso... Papalapapírico Hipi. ¡Ay, el papalapapírico Hipi! Ese era yo. Pero el público no sabía que tú eras el negrito. Sí. Claro, y al final yo me llamaba Papalapapírico Hipi. ¿Qué es lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Bueno, y ahí van a Canal 11 y luego vuelven a TV. Nos llaman de Televisión Nacional y nos incorporamos. Volvimos varias veces. Y logramos allá el... Oye, pero hubo momentos muy dolorosos. Yo creo que la partida de Oscar en ese accidente brutal... yo creo que ir ahí... implica un poco también reconocer las fortalezas de un equipo que pese a un golpe tan duro sigue adelante, porque fue muy sorpresivo, entiendo, ¿no? Sí, un accidente brutal. Sí. ¿Pato? Sí. Bueno, en ese momento ya no estaba yo en el Happening. En ese instante estábamos, éramos compañeros de la Radio Corazón. Ellos estaban en Estados Unidos también en ese momento. Estaba en Gigante allá, yo también. Claro. Entonces yo no tuve conocimiento del momento ahí, sino que me llamó Fernando en un lugar muy especial. Yo estaba en un crucero, imagínate, y me llama el capitán, que tengo una llamada urgente en mi camarote. Y yo me imaginé ese instante que era Jorge, porque yo me despedí de él, que estaba muy enfermo, y dije, chuta, Jorge se nos fue, ¿no? Y parto, y Fernando me dice, siéntate, que te tengo que dar una noticia un poquito fuerte. Pasa esto, ¡paf! No lo podía creer, de verdad. Porque habían sido muy cercanos. Muy cercanos. Ellos eran muy unidos, los tres. Pata, los tres, claro, éramos muy pata. Hacíamos café con ser juntos, recorríamos Chile entero juntos, y fue muy fuerte. Pero dentro de toda la de que deduje al final de cuentas, dije, mi compadre tenía que desaparecer así. ¿Por qué? Porque él era así. Él no iba a avisar, sino que de un día para otro iba a decir, chao, hasta aquí no más llego. Porque vivió tanto. Su vida fue tan fuerte, bien fue intensa, tan potente. Tan intensa. Que intensa, 100%. Que yo dije, compadre, ya sé, te fuiste. Porque yo antes había tenido una conversación con él, además. ¿Ah, sí? Claro. ¿Sobre? Sobre su vida como tal. ¿No? Él estuvo muy enfermo, tuvo una hepatitis del tipo B, en que estuvo encerrado 2 meses en una pieza oscura. Y me llama y me dice, puta, chico, estoy aquí, fíjate que me pasa tal. Me dijiste, Oscar, vos seguís con esta vida, voy a desaparecer. ¿Tuvieron esa conversación? Tú no vas a morirte, güey, vas a desaparecer de un día para otro. Fue un poco así también. Así fue. Así fue. ¿Tú lo recuerdas con cariño? A mí. Es que fuimos los 3 muy buenos amigos. Sí. Y tuvimos momentos muy bonitos y muy exitosos. El Pato, la Monona, el Loco de la Moto. El Loco de la Moto. Claro, eran... Y el Loco de la Moto. El Loco de la Moto. Sí. Claro, ¿verdad? Tenía vida propia ese elenco. Valverde, sí, con la Gloria Mucho Mayer. Entonces, de muy chiquitos, entonces nos querían mucho, me cuidaban ellos. Recorrimos Chile entero, imagínate con eso. Personajes. Me cuidaban. Tú no te puedes imaginar. Bueno, después yo creo que también a uno le queda el Cachascalona como... Sí, claro. Sí, o sea, una imagen súper... Está ahí con su traje blanco y con su bigote, estilo como
Tom Selleck. Y cantaba súper bien. Estaba en este romance eterno con la monona en el fondo, ¿no? Y ella se derretía por él. Era un triángulo ese. Era un triángulo, claro. Pero yo lo quería a él. De hecho, a Peñita. Hasta el día de hoy me quiere esta chiquita. Seguimos con más OnlyFama. ¿Cuántos personales pagaron por esa fama y por ese nivel de intensidad en el trabajo? Porque lo veíamos en la nota, ¿no? Al principio, en una de las primeras historias, donde algunos de sus familiares decían, bueno, creo que las hijas de Eduardo decían, mi papá estaba 24/7, 7x7, 24x24, o sea, me imagino que hay un costo asociado al éxito, al reconocimiento. Sin duda. La capacidad de trabajo de Eduardo era increíble, increíble. En general hay un costo grande con lo que hicimos. Yo siento que tal vez incluso fue un alivio cuando terminó. Yo, por lo menos en lo personal, sentí, porque creí que ya no podíamos más. La exigencia era tanta, la crítica, la presión, la autoexigencia de cada uno de nosotros, que fue de repente como un descanso. Como un descanso. ¿Tú lo sentiste así, como una Sí, de repente yo creo que en Viña, además, la prensa nos dio muy duro cuando fuimos a Viña. No les va a ir bien, los van a pifiar. ¿Te acuerdas? Hubo como un momento difícil. Yo no sé si era por lo político o por lo que fuera. Entonces fue un descanso, pero uno se escondía. Yo me escondía en algo bien curioso. ¿En qué? Mira, durante el segundo año aparece el maravilloso mundo de la Susana Cecilia en los domingos dominicales. La Gloria era mi productora, la que me producía la parte musical de la Susana. Y en ese momento el Max, mi hijo, tenía como 4 o 5 años, chiquitito. Y Max iba, me decía, mamá, ¿me puedes llevar el sábado para estar con la Susana? Y yo lo llevaba. Y me di cuenta que el Max nunca pensó que yo era la mamá y la Susana éramos la misma. Ah, él reconocía en el personaje. Él quería a la Susana, pasaba todo el día con ella, bromeaba y no me había visto a mí. O sea, él después me contaba en la noche, mamá, estuve con la Susana. Y pasaron todas estas cosas y me contaba. Y empecé a respetar el personaje y la responsabilidad que tenía frente a un público infantil de nunca sacarme el rol, nunca hablar con mi propia voz, nunca decir, oiga, tráiganme café. No, fui Susana las 4 o 5 horas de cada sábado, siempre en gran parte por Max. Por la magia que él sentía con el personaje, y aprendí a darme cuenta que habitaba en un niño con la Susana. Y que tantos otros niños del país. Claro. Así que fue bien curioso todo eso. Era el animador de la discoteca. Claro. Yo creo que tampoco te recuerdas. La discoteca. Maite, que yo hice el gusanito en... Sí, ese era de Valle Alegría. Claro, el Valle Alegría. Es que nosotros tuvimos en todo ahí metido. Entre el Pepito TV con la Pindy, la Gloria producía, Peter Rock, que venía a hacer música, el Chino producía otros segmentos y el Pepito TV. Oye, hablando de música, yo creo que el soundtrack del país es la canción del Happening, ¿no? Y el talento de Jorge Pedreros con el Ríe cuando todos entren tristes. Ahí está, ahí está es un himno, la verdad. La verdad es que sí. Levanta. Qué impresionante. Es tragicómico. Y además, siento que además podría haber sido una cortina musical divertida, como de un programa de vodevil, así, de espectáculo, pero tiene un mensaje muy potente, muy profundo. No es solamente una cortina musical, o sea, es mucho más que eso. Es como sacarte todas las penas y las cosas con esa canción, es como catarsis. Hay como un espíritu, es el espíritu del programa, digamos, de levantar el espíritu en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Pero tiene un truco. ¿Cuál? Fíjate que si tú escuchas las canciones de Chaplin, la melodía es triste, pero la letra es alegre. Es un contrasentido. El día que me quieras, si tú escuchas, hay gente que llora cuando escucha El día que me quieras, pero es una canción optimista en la letra, pero la música es triste. ¿Y esto es al revés? Y Sonríe de Chaplin también es igual. Y Jorge, tiene unos acordes que son los acordes menores. Claro. Claro. Es genial eso. Nos toca el corazón. Si un mal paso das, que te haga sufrir. Que te haga sufrir. Debes ignorarlo y debes sonreír.
Oye, un aplauso para ustedes y un aplauso para el Happening, por aquellos que están acá y quienes no están también, que están en algún lugar. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Ya, pues, oye, cortito, nada, quería agradecerle también a la familia Eduardo Rabani que me mandó este libro, sí, quiero hacerlo, con ja y sin ja, mis archivos secretos de Eduardo Rabani, lo voy a leer con mucha atención, así que muchas gracias a la familia Eduardo por haberme mandado este texto.